Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este canal dedicado a la caza a larga distancia Long Range Hunt. Soy Alberto López. Hoy estamos en Riópar, estamos en casa de mi amigo Luis Alonso, que es, como veis, que tiene en la mano, criador de tekel aquí en Riópar y que es ganadero también. Nos va a hablar un poco de la línea de perros que tienes, estos perros miniatura, este juguete que veis aquí, que son una maravilla, él nos lo va a explicar. Y ahora os vamos a contar cuál es el motivo de estar aquí, qué está ocurriendo y lo que vamos a intentar. Bueno, Luis, cuéntanos un poco cómo son tus perros. Pues vamos a ver, nosotros criamos tekel de pelo duro, no criamos tekel, hay tres variedades de pelo en los tekel, está el pelo duro, el pelo corto y el pelo largo. Nosotros criamos pelo duro. El pelo duro es el tekel, todos son perros de caza, pero el pelo duro yo creo que tiene unas características por sus orígenes más acordes a la caza. Criamos líneas de morfología, líneas de belleza, nosotros concursamos con ellos en las exposiciones, pero actualmente el Club del Tekel, a través con la Real Sociedad Canina, para que un perro obtenga la titulación que se ha ganado en una exhibición, en una exposición, necesita luego pasar una prueba de trabajo. Es decir, actualmente en los tekel y en otras razas, no en todas, pero en muchas de las razas de los clubes privados de esas razas, quieren que los perros, además de morfológicamente ser correctos, tengan una actitud en el trabajo tal. Entonces, ¿qué le hacemos? Le hacemos pruebas de rastro, porque el tekel es un perro fundamentalmente para rastrear. Claro. Hay distintos niveles, pero tienes que pasar una prueba básica y si no, no consigues la titulación. Okay. Este perrito que tenemos aquí, esta perrita, que es una hembra, se llama Daniela, es una perrita pelo duro, tamaño Kaninchen, porque hay tres tamaños en los tekel, está el tamaño estándar, el tamaño miniatura y el tamaño Kaninchen. Kaninchen en alemán significa conejo, es el tamaño más pequeño que hay, y el tamaño lo define en el tekel el perímetro torácico, no solo el peso ni esas cosas, es el perímetro torácico, eso se juzga, lo mide un juez y si da las medidas que tiene que dar, lo mismo que sea un macho que una hembra, pues te lo califican como Kaninchen o como tal. Es un perro que actualmente se utiliza mucho como perro de compañía, pero sigue teniendo sus cualidades originarias ¿Quiere comer el aperitivo? Claro, es que tiene una nariz muy potente, todos los perros, sí. Pero los tekel es fundamental. Entonces, claro, está viendo ahí Mi cerveza no, ¿eh? Muy bien, pues la verdad es que son una maravilla, porque esto es un juguete, esto lo echas en la mochila, esto claro, lo llevas en el bolsillo, vamos. Esto, el peso son 1,5 kilos, entonces te lo echas en la mochila, te cabe sin ningún problema y tienen esa ventaja al ser pequeños, que cazan igual que los grandes, tienen la ventaja de que es muy versátil para llevártelo, ¿no? Claro, lo puedes llevar o bien en traillas o bien llevártelo en la mochila y soltarlo. Tekel, el que tú conoces, que es sí. de otra línea, es de pelo corto y de color negro y fuego se llaman, ¿no? Los tekel, claro, eso. El tuyo es negro y fuego. El tío es una máquina, desde luego. Si esto tiene la misma afición, vamos, esto es una maravilla. Bueno, pues ya nos ha presentado Luis los perros que tiene y hemos venido a Riópar en esta ocasión porque Luis, aparte de ser criador de tekel, es ganadero. Ajá. ¿Tienes ganadería de cabra? Cabra negra serrana, es una raza autóctona de estas sierras de aquí, de estas montañas de la Sierra de Segura. Según me ha contado él, ahora están en plena paridera y hay un jabalí que le está metiendo mano a los chotos. Efectivamente. Es un grupo de jabalíes que está entrando y efectivamente nos entran por las noches y nos ha matado ya más de un cabrito. Entonces, claro, para nosotros es un problema porque, aunque tenemos perros, tenemos tal, pero debe ir algún jabalí grande que no se asusta. Y nos ha matado ya más de un cabrito. Entonces los jabalíes comen de todo y entre otras cosas pues se comen la carne también, se comen los chotos, claro, vivos, cazan chotos. Y me imagino que con la sequía que tenemos y los recursos tan limitados, pues ya han descubierto eso. Claro, están picados y para ellos es una comida relativamente fácil. Claro. Con arreglo a lo que hay en el monte, porque este año de sequía es terrible y entonces hay pocos recursos y los animales pues claro, cazan y comen lo que pueden. El ganado lo tenéis en el monte. Claro, nosotros somos trashumantes, nosotros normalmente nuestro ganado siempre está suelto, está como los ciervos. Lo que pasa que
Encerramos cuando tenemos que encerrar, porque tenemos que hacer saneamientos, algún tema, pero huimos normalmente no por nada, sino porque la experiencia nos ha demostrado que en las parideras, cuando se encierran en las naves, pues los chotos se producen más bajas que cuando los tenemos a campo. Entonces nosotros los tenemos a campo, los tenemos sueltos con las madres, las sacamos a las madres a pastar por las mañanas y luego por las noches las juntamos, pero tenemos ahora ese problema y bueno, pues... Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir a hablar con el pastor, que nos cuente un poco in situ dónde está, si él sabe dónde vienen los jabalíes, y programamos a ver cómo podemos hacer para un par de noches o 3, a ver si somos capaces de verlos y abatirlos, porque bueno, sí que es un problema. Yo la verdad es que he visto algún vídeo en internet sobre eso, pero como algo esporádico, pero parece que es más habitual de lo normal. Claro, es más habitual, lo que pasa que cada vez somos menos los ganaderos trashumantes y cada vez hay menos ganado en el monte, entonces claro, es menos, se producen menos daños por ese motivo, pero no quiere decir que no se produzcan, se producen, a lo mejor igual o más, porque la población de jabalíes ha crecido mucho. Ajá. Y entonces sí se produce. Entonces yo he agradecido de que intentemos solucionarlo así y que podamos resolver este problema. Cuando queráis, pues nos vamos a ver al Aurelio. Aurelio se llama el pastor. Aurelio es el pastor, el cabrero que está con ellas, y él nos va a decir por dónde entran y todo, y a ver si somos pues nada, capaces. Vamos a tomar esta cervecita tan a gusto aquí en Riópar, con un fresquito que hace que se está en la gloria, aquí en casa de Luis. Vamos a ir a ver a Aurelio, que nos cuente todo, y allí programaremos, junto con nuestro amigo Juan Segura, que está aquí, que es también de Riópar, a ver cómo vamos a hacerlo para intentar abatir estos animales, a ver si solucionamos el problema. Así que ahora os iré contando. Muy bien. Bueno, ya estamos aquí con Aurelio, que es el pastor que nos han comentado que tiene problemas con los jabalíes. Aurelio, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que hay un grupo ahí de jabalíes que se han picado a los cabritos y acuden ahí donde está la pariera y ya han matado 3, se los han comido. ¿Y se los comen? Se los comen, el que matan se lo comen. ¿Y qué entran? ¿Muy a la noche? O hay escureciendo, otras veces entran un poco más tarde. Claro, si es que ahora mismo los jabalíes no tienen nada en el monte. Claro, si es que no hay nada. Ogaño no hay billotas, no hay nada, pues los animales no tienen nada que comer. Han encontrado esto y claro, los recursos que están explotando. Buscan lo que andáis algo, porque no hay nada. Y dice usted que vienen de la zona esa de todo eso del monte. Sí, hay de los cerros esos de frente. Vale, pues vamos a intentar a ver si lo podemos esperar, porque claro, aquí no podemos tirar, aquí entre el ganado que claro, y las casas que están cerca es imposible. Entonces, claro, la idea, a lo mejor, ¿qué le parece a usted? Sería que nosotros nos pongamos mirando a la salida del monte. Claro, claro. Por la tarde los podemos ver. Ya a última hora, a ver si al salir del monte, pues vaya problema, ¿eh? Vaya, no es chico. Encima del año que llevamos. Encima del año sin llover, que esto es una pena. No sabemos esto en lo que va a acabar, porque esto, si no llueve, es una barbaridad. Porque es que no hay nada en el campo, es que la hierba conforme ha ido saliendo se seca, es que no ha llegado ni a salir. Esto, al final al campo todo se vuelve problema. Todo problema. Y aquí no hay nadie que ayude, ni nada. Aquí no ayuda a nadie. ¿No? Esto es una pena. Bueno, encima que esto no lo quiere nadie, porque el campo no lo quiere nadie, porque nos gusta y estamos, no colaboran con él. Entonces, bueno, tenemos la suerte de que esto está dentro de un coto que tiene el aprovechamiento de jabalí para poder realizar la espera. Si no, claro, ni los podríamos tocar. Ni tocar, si no se puede tocar nada. Además, todo lo malo no se puede tocar, hay que dejarlo. Hay que dejarlo, sí, está protegido, todo lo malo está protegido. Entonces, de esta forma yo no sé dónde vamos a llegar. Pues yo tampoco. Sí, yo no sé dónde vamos a llegar. Nadando entre las leyes que tenemos. Sí, pero veremos a ver el final de esto en lo que acabamos. Así es. Bueno, pues esa es la estrategia. Entonces, al atardecer nos vamos a venir. Yo creo que vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a tirar un poco de grano ahí, en toda esa zona. Sí, porque, sí. Claro, si entran andando desde tan lejos, como no se paren, no los puedo tirar. Claro. Le tiramos un poco de grano y cuando se entretengan en el grano... Ahí está. Le tiramos entonces tirarle. Aquí vamos a tener 400, 450 metros. Sí, por ahí más o menos. Así que bueno, por ahí más o menos. Vamos a intentarlo a ver. Pues sí, a ver si se nos da bien. A ver si solucionamos algo. Problema. Muy bien. Venga. Este es uno de los que mataron los jabalíes y se lo comieron. Que dejaron la piel nada más. Además, a 2 metros de donde están. Claro, vienen aquí a donde están los cabritos. Aquí a los 2 metros donde están los otros. A los 2 metros donde están los otros vienen. Dejan la piel. Pues nada, vamos a ver si hay suerte y en un par de días
Pues sí, a probar, a ver si quitamos. ojalá que haya suerte y podemos hacer algo de provecho. Muy bien, pues vamos a ver. Bueno, ya estamos en el campo, vamos a coger todas las cosas y nos vamos a subir a un punto alto, como ya hemos comentado, para ver si los vemos bajar de donde normalmente nos ha dicho el pastor que bajan, que es de una loma que hay justo aquí detrás. Allí arriba no podré hablar, porque aunque tenemos mucho campo, los jabalíes tienen un oído finísimo, por eso pues aquí os cuento un poco lo que van a hacer. Hemos traído para esta ocasión nuestro equipo de caza número 2, un rifle Blaser R8 calibre 300 Winchester Magnum, porque para enfrentarnos al jabalí yo prefiero venir con un calibre que sé que tiene la potencia suficiente para abatirlos limpiamente. Sobre él tenemos montado un visor Smith & Wesson. El tiro calculamos que va a estar entre los 300 y los 400 metros por la visual que tenemos de donde suelen bajar, así que es más que suficiente para poder tirar a esta distancia. Vamos a coger todo, nos vamos a ir arriba, os voy a enseñar desde arriba dónde estamos y cuál es el tiradero que tenemos, aunque allí no puedo hablar porque, como todos sabéis, los cochinos tienen un oído que oyen lo que no se dice. Así que vamos a coger todo y nos vamos hacia arriba. La subidita se hace un poquito pesada, pero vamos a ganar un punto alto y ahí nos vamos a situar a ver si se mueven los jabalíes esta tarde, a ver si hay suerte. Vamos allá. Pasar días, pasar frío y estar en contacto con la naturaleza. ¡Qué maravilla! Me quedo absolutamente embobado de verlo. Esto es increíble. Cuarto día de intentar abatir los animales. No he puesto todo lo de estos 3 días porque sería muy pesado y al final, bueno, pues el contenido es cero. El primer día nos pusimos, hemos cebado, como dijimos. De hecho, mira, aquí tengo grano del que hemos tirado esta mañana y ya preparado para mañana, porque esto parece que va a ser largo. El primer día tiramos grano y efectivamente nos dijo Aurelio que se lo habían comido, pero pasó él con el ganado y no hemos podido ver en el sembrado donde lo tiramos las huellas ni nada. El segundo día nos pusimos, volvimos a tirar grano, el primer día por la tarde, nos pusimos por la tarde el segundo día y no entraron mientras estábamos nosotros, pero mataron un cabrito y se volvieron a comer el grano. Fuimos
y hemos visto huella de todo. Debe ir un grupo grande. No se ve huella de animales pequeños, luego no deben ir hembras con crías pequeñas. Más bien parece, no sé, o hembras grandes, porque hay huella grande, con crías del año pasado. Indudablemente el grupo es grande y hay un par de animales que tienen huella muy grande. Viendo que ya era imposible, el tercer día he llamado a mi amigo Julio García, nos hemos puesto a lo largo del valle y hemos cebado un mucho más largo para intentar recogerlo, porque claro, cada uno de nosotros cubre casi 1 kilómetro, 500 metros de abanico, entonces entre los dos cubrimos 2 kilómetros del valle, y nos pusimos el tercer día y nada, no entraron. Hemos vuelto a cebar, hemos vuelto a ver las huellas, vuelven a entrar a comerse el grano, ya llevan pues 3 días comiendo grano, así que lo normal es que vayan adelantando la hora. Hoy cuarto día y como veis por el grano que tenemos, estamos preparados para una semana más. Vamos a ponernos esta tarde, hemos venido temprano, Julio se va a poner arriba, yo me voy a poner abajo, a ver si hay suerte y vemos el grupo. La idea, pues más que cazarlos, que por supuesto tendremos que tirar algunos, es ahuyentarlos para que no sigan entrando a los chotos, aunque con la cantidad de grano que le estamos echando seguramente se hinchan y no toquen los chotos, pero vamos, esto es un remedio a corto plazo. Así que vamos a coger todo el equipo, vamos a irnos para arriba al punto y vamos a prepararnos para otra tarde, a ver si hay suerte, ya os iré contando. Madre mía lo que ha entrado, han entrado 4 bichos medianos y un bicho grande, pero es que por el monte se ven venir otros 4 o 5, se van a juntar aquí un montón de animales, menos mal que le hemos echado muchísima comida, tenemos tiempo de sobra, están entre 370 y 390 metros ahí repartidos donde hemos echado el maíz. Lo tengo todo preparado aquí detrás de la piedra, no nos oyen, claro, voy a asomarme y vamos a intentar abatirlo, pero vamos, espectacular la cantidad de animales que hay. Yo, desde luego, estoy sorprendido, con razón dice el pastor que venía un grupo grande. Vamos a seleccionar el más grande y a ver si podemos abatirlo. Ahora os cuento cómo será. Bien, ya lo habéis visto, ha quedado seco, vamos a ir a buscarlo antes de que se nos haga noche. Bueno, habéis visto la cantidad de animales que había, qué barbaridad, yo no me imaginaba que podía venir tanto bicho junto, revuelto de todo. Lo que hemos tirado es un macho, vamos, de todas, pero tampoco lo tengo 100% seguro, estaba muy lejos, lo hemos grabado, pensamos que es un macho, era lo más grande que había en el grupo, así que vamos a ir para allá. Estoy ronco, estoy nervioso, estoy pasado. Vamos a ir para allá antes que sea noche, a ver si lo cobramos y bueno, a ver cómo es, ahora os cuento. Bueno, ya hemos tirado, ya lo habéis visto, ha quedado seco, vamos a buscarlo antes de que se nos haga noche. La verdad es que es un cochino grande, ahora me explico por qué le metí a mano. Vamos allá, vamos a ver si lo cogemos, que debe estar en mitad del sembrado. Estoy temblando todavía, porque pocas veces se ven cochinos con este cuerpo. Nos ha dado resultado lo de tirar grano, porque han entrado, venía toda la manada y este ha entrado después, ha echado a todo el mundo y ha dicho aquí solo como yo. En fin, vamos a ver cómo se nos da, venga, vamos para allá. Bueno, vamos a salir al sembrado donde está, ahí se ve ya, ahí se ve, madre mía, es grande, lo hemos visto grande, si tiene que ser grande por lo que está haciendo. Vamos a verle, no se ha muerto todavía esto. Joder, todo me impresiona. Madre mía, qué bicho. Fijaos qué boca tiene, qué animalito, madre de Dios, qué bien. Wow, madre mía, con razón
Bueno, qué maravilla. Joder, ahora estoy más temblando que antes. Qué animal. Ha caído en el grano, amigo. Por la boca muere el pez. Joder, qué bicharrasco. Bueno, vamos a ver si lo ponemos para la foto. Pero fijaos lo que tiene este animalito. Ahí, qué bárbaro. Bueno, vamos a ponerlo para la foto. Bien. Bueno, ya lo veis, impresionante. Ahora sabemos por qué le metía mano a los corderos. Claro, con un animal de estos, a los chotos, con un animal de estos no hay quien se meta. La verdad es que todo ha salido a pedir de boca. Nos ha costado 4 días. He pedido ayuda a un amigo. Ayer nos pusimos los dos para cubrir más terreno. Nos dio la vuelta. El primer día no entró. El segundo día nos dio la vuelta, mató un cabrito y se fue. El tercer día no entró y a la cuarta la vencida. Ha venido con más animales, era el líder indiscutible de la piara y se han entretenido en el grano que le hemos puesto en la raya del monte como habíamos previsto. La verdad es que Aurelio se va a poner muy contento porque le hemos quitado una pesadilla y nosotros, pues imaginaros, un día de caza, un trofeo excepcional y bueno, la caza como un recurso que ayuda a la agricultura y a la ganadería. Estos sectores que tan vilipendiados están en todos sitios y a los que nadie hace caso. Es obligación de los cazadores velar por los intereses de la gente que está en el campo. Nosotros vivimos en el campo, nosotros cazamos en el campo y ayudar a esta gente también es nuestra obligación y además constituirá una manera de que la sociedad vea la caza como algo sostenible y no nos vea a los cazadores como una punta de indocumentados que vamos matando todo lo que se tercia. Así que, bueno, no puedo estar más satisfecho del resultado. La aventura ha finalizado con éxito, nos ha costado mucho trabajo, pero al fin aquí está. Espero que este capítulo os haya gustado. Si es así, no olvidéis suscribiros y os emplazo a ver el siguiente vídeo. Hasta pronto, amigos.